Esta historia comienza con un día normal de nuestro prota Souji, quien luego de comer revisa el canal en internet con el nombre de Aoringo y luego sale a dar un paseo por la ciudad, donde escucha emocionado como varias personas hablan sobre su último video en el que se le ve burlándose de un hombre al que acaba de darle una paliza, lo que genera comentarios diversos de las personas, pues algunos lo odian y otros se divierten con su contenido, algo que nuestro prota sabe, y al revisar su cuenta encuentra muchos de aquellos comentarios, pero no les presta atención, pues mientras más vean sus videos y comenten enojados, significa que más ganancias le están dando. Por lo que al visitar a su hermana en el hospital se asombra al verla sentada, mientras que ella confiesa se siente mucho mejor, así que pregunta por qué él no le respondió, pero Souji se disculpa pues ha estado ocupado y le entrega un postre para que lo coma, mientras que Akari le reclama que él debe comenzar a comer mejor y tener una buena dieta, pues solo lo ha visto comiendo dulces, pero nuestro prota se disculpa prometiendo que hará lo mejor que pueda, y justo en eso su hermana comienza a toser y esto lo asusta demasiado, así que piensa en llamar a una enfermera, pero Akari lo niega y le dice que ya se encuentra mucho mejor, aunque Souji no confía tanto, pero ella solo le pide disculpas por ser una carga, lo que enoja a nuestro prota, ya que nunca la ha considerado algo así, y le pide que no se preocupe, porque en un mes viajarán a Estados Unidos para que aquel médico experto la opere, y confía en que gracias a esto sucederá el milagro que tanto esperan, lo que ilusiona a Akari, pero pregunta si es bueno que gaste tanto dinero en ella, algo que para nuestro prota no es problema porque le recuerda que consiguió un muy buen trabajo y sabe que puede pagar su tratamiento, ya que en su mente recuerda las palabras de aquel hombre del orfanato que siempre le pedía que no causaran problemas, pero en su caso no tiene inteligencia o la habilidad para conseguir bastante dinero de una manera legal, así que seguirá aprovechando su buen físico y forma de luchar para seguir haciendo videos y provocando la ira de más personas, porque esa es la mejor manera que tiene de ganar dinero, y mientras más pueda ayudar a su hermana no le importa que lo odie todo el mundo. Después de un mes, algunos chicos comentan que no han vuelto a ver un video de Aoringo y no saben qué le sucedió. Incluso algunos rumorean que fue reclutado por aquella leyenda urbana de la Academia Miden. Pero nuestro prota, en cambio, está en su habitación disfrutando de un delicioso flan cuando recibe un mensaje de su hermana. Así que conversa con ella y comienza a llorar cuando ésta le confiesa que se siente mucho mejor y como si nunca hubiera estado enferma. Así que promete pronto regresará para verlo, y esto derrumba a Souji porque todo su esfuerzo valió la pena y su hermana por fin está curada. Unas horas después, mientras duerme, nuestro prota siente algo extraño y al abrir los ojos mira que alguien lo ataca, por lo que logra moverse y pregunta quién es y qué hace en su casa, pero aquel chico solo le pide que no esquive y nuestro prota suelta su teléfono, extrañándose porque este mismo chico se enfoca en el teléfono, así que corre evitando que se lo destruya y sale del apartamento. Además, le envía un mensaje a su hermana contándole un poco de lo que está pasando, pero cuando está por llamar a la policía, aquel chico lo ataca de nuevo. Nuestro prota consigue detener uno de sus golpes de una patada. Entonces pregunta por qué lo atacan y comienza a lanzar varios golpes en contraataque, pero nota que este mismo chico sigue enfocado en destruirle su teléfono, y segundos después este le confiesa que sabe su nombre y que es el dueño de Aoringo, el canal de provocaciones que tantas molestias le ha provocado. Esto hace que nuestro prota entienda sus motivos y se inclina pidiendo disculpas, pues seguramente debió haberle dado una paliza a algún familiar suyo y eso es algo que hizo por un buen motivo. Pero le pide que no dañe su teléfono, pues su hermana está bastante lejos y es la única forma que tiene para comunicarse con ella. Pero aquel chico vuelve a atacarlo y nuestro prota le reclama que le acabó de rogar para que no lo haga, mientras que Kukuru le grita molesto que debe reaccionar, pues es mentira todo lo que dice, ya que su hermana murió hace un mes. ¿Qué? Eso deja en shock a nuestro prota y comienza a recordarlo, pues hace un mes su hermana sufrió una grave recaída y a pesar de los esfuerzos de los doctores no lograron salvarla, pero él se negó a aceptar esta realidad y ni siquiera fue al funeral de su hermana, pues es imposible que hubiera muerto, ni siquiera podría ver sus cenizas y las guardó en un rincón, pues comenzó a comer postres sin contenerse mientras le escribía constantemente al perfil de su hermana porque no puede abandonarlo de esa manera, aunque cuando estaba por
por perder la cordura, recibe un mensaje de ella, quien como siempre le reclama por todos los dulces que ha estado comiendo. Incluso ella le recuerda el incidente de un maestro cuando estaban en primaria, y esto sorprende demasiado a nuestro prota, pues no hay manera de que no se trate de Akari, ya que si alguien hubiera hackeado su cuenta no debería saber cosas tan personales, así que le reclama a aquel chico que su hermana sigue viva, aunque sea en su teléfono, justo cuando escucha la voz de Akari que proviene de su dispositivo y como ella le habla directamente. Esto lo emociona, pero Kukuro aprovecha para tirarle el teléfono al suelo y luego con un rápido movimiento lo golpea con su mazo, pero nuestro prota grita horrorizado y ambos notan que el golpe del mazo no alcanzó al teléfono, sino que una barrera invisible lo bloquea. Pero Souji mira lleno de asombro como una proyección de su hermana aparece agradeciéndole porque fue quien la protegió todo este tiempo. Esto hace llorar a nuestro prota, pero en ese momento su emoción cambia a horror, pues su hermana empieza a llorar sangre y su cuerpo empieza a transformarse, adquiriendo un tono pálido y unas garras salen de sus manos, por lo que ahora su forma es totalmente terrorífica. Pero Kukuro le ordena que retroceda, pues eso ya no es su hermana, y si quieres saber con quién ha estado hablando todo este tiempo, se trata de aquel fantasma que por fin muestra su verdadera forma, ya que desde hace mucho tiempo los fantasmas ocupan habitaciones, lugares u objetos que tengan un gran vínculo con aquellos cercanos a la persona que murió, pero últimamente muchos poseen teléfonos al ser un objeto tan cercano y usan las cuentas muertas de las redes sociales, pero nuestro prota no lo entiende e incluso dice que es científicamente imposible, mientras que Kukuro le recuerda que estuvo hablando con su hermana muerta durante un mes y no pensó en si esto era científicamente posible, pero por su culpa no logró acabar con el fantasma antes de que se manifestara y ahora los golpes físicos ya no le hacen nada, por lo que debe cambiar de estrategia y saca su teléfono, pues para vencer a fantasmas digitales no sirven collares o cruces que normalmente funcionan en otros casos, sino que saca un mazo de su teléfono dejando en shock a Souji, pues cree que se está volviendo loco, mientras que Kukuro se asombra porque este chico pueda ver su mazo de la corrección espiritual y puede que sí tenga un buen talento espiritual, pero avisa que exorcizará a aquel fantasma antes de que se libere y comienza a golpearlo con su mazo logrando debilitarlo. Luego le arroja una ráfaga de ataques espirituales que dejan sin moverse al demonio y Kukuro prepara su golpe final, pero nuestro prota escucha cómo su hermana lo llama y desesperado sujeta al chico rogándole que no elimine a su hermana, porque no le importa que sea un fantasma, es lo único que le queda, y Kukuro molesto le grita porque debe reaccionar, ya que las personas que mueren no regresan y aunque sabe lo duro que puede ser aceptarlo, no tiene más opción que seguir adelante. Pero entonces miran que aquel fantasma se libera del teléfono y esto preocupa a Kukuro, quien intenta buscar algún arma pero no la encuentra, y Souji en cambio camina hacia el fantasma intentando llamar a su hermana, por lo que Kukuro lo detiene, pero el fantasma lo golpea con fuerza lanzándolo contra un poste y lo deja sin fuerzas para tomar su teléfono. Pero nuestro prota sigue intentando hablar con su hermana, pues la sigue queriendo y la extraña, aunque aquel fantasma se acerca y lo muerde levantándolo en el aire, y nuestro prota sigue escuchando cómo ella pronuncia aquellas palabras que tanto disfrutaba oír, pero ahora por fin comprende que su hermana no ha podido abandonar este mundo por estar preocupada por él, ya que como siempre dijo no puede hacer nada sin ella, y esto hace que su alma siga atada a este mundo. Pero además recuerda lo que Kukuro mencionó de seguir adelante y sabe qué es lo que debe hacer, así que un poder comienza a salir de su interior y el fantasma lo suelta, al mismo tiempo que nuestro prota revisa su teléfono y entonces un poder surge desde allí envolviéndolo en unas llamas de fuego azul por todo su cuerpo, asombrando a Kukuro porque el poder espiritual de nuestro prota acabó de despertar y no es algo tan común. Pero Souji mira a su hermana y se disculpa por preocuparla tanto, aunque es el momento de que siga su camino, pues promete que será mejor persona y que no se descuidará en su alimentación, por lo que mientras ese fantasma le grita que deben irse juntos, nuestro prota lanza un poderoso ataque con el fuego que sale de su interior, logrando exorcizar a aquel fantasma, y le duele escuchar los gritos llamándolo, pero en el último segundo escucha la verdadera voz de su hermana cargada con agradecimiento y con un tono de despedida, así que cae de rodillas y segundos después queda inconsciente.
Unos minutos después, Kukuro mira cómo sus compañeros llegan al lugar y a ellos les sorprende que no pudiera con un fantasma de una cuenta tan nueva, ya que lo dejaron noqueado. Pero además lamentan que ese chico tuvo que exorcizar a su propia hermana y preguntan a Kukuro si en serio el poder de este chico despertó, algo que este confirma y les explica que es de clase incendiaria, lo que no sorprende a los chicos, pero cuando Kukuro les dice que sus llamas eran de color azul, todos quedan impactados. Incluso el líder de ellos, Yoimaru, avisa que lo llevarán a la Academia Miden, donde dependerá de él mismo si aprenderá a manejar su poder o morirá. Una vez despierta, nuestro prota se alegra, pues parece que todo fue una simple pesadilla, ya que no puede ser real que su hermanita se convirtió en un fantasma y que luego de la aparición de aquel rarito vestido de negro, él desató un poder con el cual venció a un fantasma. Pero Kukuro le habla porque no fue ningún sueño, ya que todo es real. Esto preocupa más a Souji y pregunta dónde están. Pues su mayor miedo es que lo haya llevado a un motel y que se haya aprovechado de él. Algo que Kukuro niega y nuestro prota pregunta entonces qué le pasó a su hermana, así que el chico le devuelve su teléfono y Souji busca el perfil de su hermana, pero este ya no existe, lo que aquel chico confirma, pues cuando alguien muere en ocasiones un fantasma se apodera de la cuenta muerta y una vez se completa el exorcismo la cuenta desaparece, lo que nuestro prota lamenta, pues ya no podrá escribirle más a su hermana, pero fuerza una sonrisa porque no sirve de nada quedarse allí lamentándose y supone que es el ciclo de la vida, porque algunos deben morir, así que planea darse un buen baño con agua caliente y luego cumplir la promesa que le hizo de poder vivir por su propia cuenta, asombrando a Kukuro, y le confiesa en voz baja que lo que vio fue bastante duro, pero se presenta formalmente y le pide que lo siga, pues le enseñará los baños del lugar. Así que Souji camina bastante asombrado porque parece una posada muy costosa y Kukuro le explica que en realidad están en la Academia Miden, un lugar donde se estudia para ser exorcista, y el diseño fue elegido de esta forma para alejar los malos espíritus, asombrando a nuestro prota porque nunca creyó ver una academia en este estilo y sigue al chico mientras varias personas comienzan a rumorear sobre ellos, pues seguramente Kukuro está pagando algún tipo de castigo por su error, pero otros ya saben que nuestro prota es el creador de contenido provocador y no les agrada para nada que Kukuro lo haya traído a esta academia, pues puede causar muchos más problemas y observan cómo avanzan lentamente, pero otros se emocionan porque saben que nuestro prota es Aoringo y son fanáticos de su contenido, aunque la gran mayoría no está de acuerdo con su presencia en este lugar y siguen preguntándose por qué el maestro Yoimaru lo envió. Un rato después, nuestro prota sigue creyendo que es una posada, pues tienen una tienda, sala de juegos y parques para caminar. Incluso las aguas termales son increíblemente buenas, aunque se recuerda en su mente que no puede relajarse tanto porque si lo hace comenzará a llorar por su hermana. Justo cuando Yoimaru aparece por sorpresa saludándolos y se ríe esperando no haber asustado demasiado a nuestro prota. Así que se presenta animadamente y confiesa que es un monje, además de maestro en esta escuela, por lo que conversan un rato. Y cuando regresan a la habitación, Kukuro avisa que ya lo llevó a recorrer toda la academia como se lo pidió, por lo que espera no le vuelva a pedir que esté cerca de un provocador, pues eso es como un castigo para él, porque para añadirle algo más, las llamas de aquel chico son azules y Yoimaru pregunta a nuestro prota qué tal le pareció el lugar, pues seguramente luego de recorrerlo ya se animó a inscribirse para convertirse en exorcista, pero nuestro prota se ríe porque parece eso un buen bromista y Kukuro al ver que el maestro se ríe pregunta si no lo está tomando en serio, pero Yoimaru le dice que es más prudente preguntarle si quiere inscribirse voluntariamente después de que él despertó su poder virtual, aunque Souji no sabe de qué hablan y Yoimaru decide explicarle más sobre su poder, pues todo se remonta al pasado, ya que los exorcistas existen desde hace milenios, pero con el paso del tiempo sus técnicas ancestrales quedaron obsoletas por la revolución digital y las nuevas tecnologías, aunque Souji ignora toda la explicación y se prepara más bien para irse de aquel lugar. Algo que Yoimaru le reclama, pues pensó que se llevaban bien y nuestro prota lo lamenta, pero le confiesa que no le interesa nada sobre los fantasmas o exorcistas, pues quiere dejar atrás esto del poder virtual y conseguir un empleo más normal, vivir como su hermana siempre se lo pidió y así hacerla sentir orgullosa, porque ahora que la perdió debe encontrar un rumbo nuevo a su vida, así que le agradece por todo, pero ya es momento de marcharse y camina pensando en comprar algún postre, lo que Yoimaru lamenta porque pensó que le interesaría saber qué
fue lo que le sucedió en realidad a su hermana. Esto hace que Souji se detenga en seco y lo mira preguntando a qué se refiere, mientras que Yoimaru le confiesa que su hermana en realidad no murió a causa de la enfermedad, sino que fue por culpa de un fantasma muy poderoso que acaba con aquellos que tienen una conexión bastante fuerte en este mundo. Eso lo sabe porque todas sus víctimas pierden la vida con lágrimas de sangre y nuestro prota, lleno de ira, pregunta dónde puede encontrar a la entidad culpable, pero Yoimaru niega poder decírselo pues es demasiado débil y Souji furioso lo ataca justo cuando Kukuru lo detiene porque no le permitirá que le haga daño a su maestro, y nuestro prota reclama que quiere saber todo lo que pueda, pero Yoimaru le propone algo, ya que debe luchar contra Kukuru y si logra vencerlo aceptará su valor, por lo que le dirá todo lo que sabe. Esto también emociona a Kukuru, pues entonces tiene la libertad de golpear a Souji, quien se lanza con todo en contra de Yoimaru, pues no tiene intención de seguir ningún juego y quiere saber la verdad del por qué murió alguien que le importaba, pero Kukuru lo golpea por la espalda reclamándole que sus desgracias no lo hacen alguien especial, porque hay muchos como él en este lugar, y al ver que provocarlo sí funciona, confiesa que golpearlo se sintió mucho mejor que haber golpeado a su hermana fantasma. Eso libera la ira en nuestro prota y se levanta avisándole a Yoimaru que debe contarle todo lo que sabe una vez acabe con aquel chico, así que se lanza con todo y varios estudiantes se comienzan a acercar atraídos por el combate. Incluso algunos no reconocen a nuestro prota, pero una maestra le reclama a Yoimaru que para eso estaba la sala del entrenamiento, mientras que el maestro responde que quiere que los demás vean este duelo, y mientras luchan algunos comienzan a halagar a nuestro prota, ya que no es nada fácil seguirle el ritmo de un combate a Kukuru, ni menos sin usar ningún tipo de arma, mientras que Souji nota que su oponente es bastante fuerte, pero además recibe algunos golpes de su arma que puede cambiar el tamaño a placer. Esto es algo bastante molesto y varios maestros comienzan a opinar que deben terminar con este duelo. Incluso cuando la directora se acerca para mirar, le avisan que todo puede salirse de control, pero ella con calma ordena que les permitan seguir mientras fija su mirada en Souji, al mismo tiempo que Kukuru se alegra de poder darle una paliza a un provocador como él, y nuestro prota responde que simplemente lo hizo por ganar algo de dinero para salvar a su hermana y nada más, pero Kukuru responde que es una excusa muy mala y esto no lo liberará de su culpa, así que cuando Souji lo ataca, Kukuru lo golpea recordándole que hay muchas otras maneras de ganar dinero sin necesidad de ser una basura, por lo que lo golpea repetidamente para que acepte que disfrutaba ser el centro de atención y por esto fue que hizo todo aquello. Además, su poder de llamas azules es lo peor que tiene y con una ráfaga de ataques deja en el suelo a nuestro prota, quien confundido no entiende qué fue lo que pasó, y Yoimaru se acerca esperando que ya haya entendido porque no sirve de nada luchar sin usar su poder, así que lo anima para que lo libere, pues ya le despertó la noche anterior y solo debe concentrarse en aquella energía que sintió para que salga desde su teléfono, el cual es el canalizador que tiene, así que nuestro prota sigue sus instrucciones y aquel poder comienza a brotar de su teléfono, sorprendiendo mucho más a todos los presentes, pues pensaron que se trataba de un simple rumor sus llamas azules. Incluso los maestros no pueden creer que se trate del fuego fatuo y Souji pregunta por qué lo miran con tanto miedo, pero Yoimaru responde que conocen a alguien con aquel poder, pero por ahora el que debe preocuparse es Kukuru, pues no puede tocar sus llamas, al tiempo que nuestro prota confiesa no siente calor, sino que aquel poder se siente bastante agradable y el maestro le pide que le enseñe todo lo que puede hacer, así que nuestro prota, sin saber el por qué, mueve sus llamas hacia uno de sus pies y de un impulso aparece en el otro lado del salón. Esto sorprende a todos por su velocidad, aunque el control no fue nada bueno, pero nuestro prota entiende cómo es que debe usarlo y vuelve a impulsarse. Esta vez logra mantener el control y lo repite moviéndose sin detenerse alrededor de Kukuru, asombrando a Yoimaru, pues parece que las llamas potencian la zona que toquen, y nuestro prota de un fuerte golpe consigue hacerle una herida en el rostro a Kukuru, así que se enfrascan más en el combate, mientras que varios compañeros se preocupan por ver tan molesto a Kukuru, pero la maestra le pide a Yoimaru que detenga aquel combate y el hombre lo acepta, pues ya vio lo que más le interesaba, aunque al acercarse a Kukuru, este le grita que no debe entrometerse un viejo virgen. Y esto le duele a Yoimaru, no porque sea mentira, sino que como monje sí hizo un voto de castidad.
Mientras que Souji se emociona, pues con este poder nadie podrá derrotarlo y hará que Kukuru le pida perdón de rodillas. Pero en ese instante, mira como aquel chico aumenta el tamaño de su mazo y con un golpe destruye gran parte del lugar, dejándolo en shock, pues el mazo ahora es de tamaño colosal y si no lo hubiera esquivado seguramente habría muerto. Pero cuando Kukuru ataca de nuevo, es Yoimaru quien con un rápido movimiento desaparece el mazo y le reclama a su estudiante que se sobrepasó tanto física como verbalmente, al tiempo que Souji mira sin comprender cómo es que Yoimaru logró detener tan fácilmente el ataque de aquel chico y entiende que son demasiado fuertes. Pero cuando Yoimaru se acerca para disculparse por haberlo provocado de esta manera y para que usara su poder, nuestro prota es quien se inclina pidiéndole perdón por todo lo que dijo, pero ahora sabe que sí son muy fuertes y le ruega que lo acepte como su aprendiz, pues hará todo lo que le pida y le jura que se hará alguien fuerte, ya que por fin encontró algo que hacer con su vida, consiguiendo con esas palabras que Yoimaru sonría complacido, pues es una declaración real y le da la bienvenida a la Academia Miden. Incluso le entrega un postre como bienvenida y muchos quedan sorprendidos con el poder que vieron, mientras que uno de los maestros no puede aceptar que aquel chico tenga el poder del fuego fatuo. Unas horas después, Yoimaru le da una clase a nuestro prota enseñándole un video donde un grupo de exorcistas llegaron a un lugar totalmente destruido en búsqueda de un fantasma virtual. Aunque varios de los chicos tenían miedo, pero el monje a cargo encontró un cuerpo y en ese instante el teléfono se activó demostrando una falla virtual, por lo que todos se prepararon para luchar, pero en ese instante el monje reconoció sin dudar aquel fantasma, aunque no pudo decir nada más cuando unas llamas los envolvieron y fueron eliminados, por lo que Yoimaru le explica a Souji que se trata de Solitario K, un fantasma que no saben quién era en la vida real, pero es el enemigo más poderoso de todos los exorcistas y además es la cuenta fantasma que acabó con la vida de su hermana. Pero nuestro prota trata de asimilar toda la información, pues según lo que le dice, tiene el mismo poder de fuego fatuo, un poder demoníaco que consume las vidas de aquellos a los que toca y no entiende por qué ahora tiene el poder del mismo ser que acabó con la vida de su hermana, algo que ni Yoimaru entiende, pues es demasiado confuso y lo único que sí puede llegar a entender y es que aquel poder no le hace daño, pues seguramente es el mismo sistema del veneno que no le hace daño al pez globo. Pero nuestro prota siente que su cabeza está por explotar ya que es demasiada información repentina y debe asimilarlo mejor, por lo que propone ir a su casa para así poder entenderlo mejor, pero Kukuru llega junto a varios compañeros y le reclama si acaso piensa irse, pues ya debe saber el tipo de bicho raro que es y seguramente nadie querrá estar junto a él si tiene el poder de acabar con cualquiera, pero en su caso lo vigilará desde cerca para evitar que cause más problemas y Yoimaru le presenta a todos sus compañeros de clase, por lo que cada uno de ellos se presenta y nuestro prota se sorprende porque incluso una muñeca le habla, pero igualmente se alegra porque algunos no parecen temerle y son amables, así que Naruhiko no comprende cómo es que sus compañeros pueden ser tan amigables con un usuario del fuego fatuo, pero Yoimaru se alegra porque se conozcan y le avisa a Souji que tendrá su primera prueba. Algunos minutos después están frente a una máquina y además le hicieron poner el uniforme de la academia, pero el maestro le explica que la prueba consiste en vencer a 100 fantasmas simulados usando su poder y cuando lo consiga se podrá dar por aprobado, lo que significa que podrá ir a misiones de campo para exorcizar fantasmas y puede que en alguna ocasión se encuentre con Solitario K. Así que Souji acepta sin dudarlo porque debe vengar a su hermana y comienza a luchar acabando con 2 de los fantasmas sin problema, aunque siente que su cuerpo está demasiado débil y que no tiene fuerzas, por lo que Yoimaru le confiesa que su poder espiritual se sincroniza con el nivel de batería de su teléfono, así que gastó todo su poder sin darse cuenta y ahora quedó en cero. Después de varias horas, nuestro prota recupera la conciencia y Yoimaru le confiesa que se trata de una prueba de resistencia, aunque en su caso había gastado poder contra Kukuru y quería que experimentara lo que es quedarse sin batería, mientras que Souji se levanta viendo la comida y les dice que esto le sigue pareciendo más una posada que una academia, pero nota que ya es de noche y el maestro le explica que cuando se queda sin batería su cuerpo se apaga completamente y tarda unas 5 horas en recuperarse, por lo que durante todo ese tiempo no reacciona sin importar que le hagan y si sucede en el campo de batalla seguramente morirá o será una carga para los demás, sorprendiendo a nuestro prota pues pensó que sería mucho más fácil, mientras que Yoimaru le confiesa que la verdadera prueba será en una semana y solo tiene una oportunidad de aprobar, pues en caso de que no lo consiga será encerrado y sometido a una infinidad de torturas, ya que en la academia muchos creen que es cómplice de Solitario K y no están de acuerdo con su presencia, pues el fuego fatuo acabó con muchas vidas, así que es el enemigo número 1 de
de muchos en la academia, por lo que le recomienda que descanse bastante bien, ya que es la mejor manera de recuperar su poder espiritual. Y luego de que terminan de cenar, cada uno va a sus habitaciones, y Souji se sorprende cuando Kukuro le avisa que dormirán en la misma habitación, ya que no lo dejará sin vigilancia, y le enseña dónde están sus cosas, pero le confiesa que no le agrada la idea de estar juntos y solo lo hace para evitar que más personas mueran, mientras que nuestro prota se inclina y le ruega a Kukuro que lo entrene, pues quiere aprender a controlar mejor su poder espiritual. Eso asombra al chico porque nunca se esperó aquella actitud de un provocador, y nuestro prota responde que no le interesa lo que piensen los demás, solo quiere que lo entrene pues es bastante fuerte, y Kukuro lo acepta porque igualmente su profesor le pidió que lo hiciera, y nuestro prota emocionado le agradece, mientras que Kukuro recuerda cómo le reclamó a Yoimaru pues no aceptaría entrenarlo por su pasado con los incendiarios, y el maestro lo entiende, pero por ese mismo motivo cree que será lo mejor para que los dos se relacionen, y Kukuro no lo entiende del todo, aunque solo tiene una semana para hacer que aquel chico consiga superar la prueba, y eso le molesta más pues todos los incendiarios son iguales. Al siguiente día, nuestro prota comienza su entrenamiento, pero nota que su poder espiritual se gasta con mucha rapidez, así que Kukuro le explica que lo está malgastando y debe aprender a controlarlo mejor, por lo que le recomienda se haga una imagen mental de algún objeto para controlar sus llamas, ya sea apagar un poco una fogata o reducir la llama de un encendedor, ya que si encuentra esa imagen mental que le ayude a disminuir su poder, será mucho más efectivo, y nuestro prota termina sin poder en cuestión de segundos. Al siguiente día vuelve a practicar y algunos compañeros de clase bastante intrigados deciden ir a verlo, aunque Renri cree que es imposible que lo consiga en una semana, pues a algunos de ellos les costó hasta 6 meses completar esa prueba, justo cuando Souji cae al suelo sin poder mágico, aunque logró derrotar 31 fantasmas. Al siguiente día, nuestro prota usa cualquier recurso que le pueda servir, como comer bastante y tomar cafeína, pero solo le ayuda a llegar hasta los 41 oponentes. Aún así no se rinde y prueba algunas técnicas más, aunque sigue sin conseguir la imagen que le ayude a controlar su poder, y durante esos días sigue luchando, pero siempre termina con su poder agotado antes de superar los 50 fantasmas eliminados, y ese sexto día no fue la excepción, por lo que ya varios compañeros no creen que lo consiga, y cuando nuestro prota despierta se lamenta bastante molesto porque volvió a fracasar y era su último intento, aunque trata de consolarse comiendo algo, y Kukuro le recuerda que la verdadera prueba es al siguiente día y no ha conseguido dominar su poder, así que le avisa lo que dijeron antes no fue una simple amenaza, pues aquí hay muchos que se mueren por diseccionar su cuerpo, y le asegura que no dejarán ni siquiera sus huesos porque quieren saber cómo es que tiene aquel poder, pero nuestro prota en ese momento recuerda que las cenizas y la foto de su hermana todavía están en su casa y pregunta si pueden ir, pues cuando lo atacó en medio de la noche no logró cerrar las puertas de la casa y le preocupa que alguien se lleve su recuerdo más preciado, aunque Kukuro supone que es una excusa para huir de aquella prueba porque los incendiarios no son valientes, pero Souji lo niega pues no pretende huir, ya que no tiene sentido hacerlo, sino que es lo único que le queda y no se rendirá tan fácilmente porque es la única manera de poder encargarse del asesino de su hermana. Al siguiente día, todos en la academia se reúnen en el lugar de la prueba, pues quieren ver el resultado, al tiempo que 2 maestros esperan este sea el final para aquel chico que tantos problemas les causará. Pero nuestro prota está animado, confiado en que lo conseguirá, y comienza a luchar contra los fantasmas, aunque Yoimaru nota que su poder se está desbordando demasiado, y cuando pasa a los 20 oponentes, nuestro prota nota que ya perdió más de la mitad de su batería, pero igualmente sigue luchando y algunos compañeros lo animan, mientras que varios estudiantes saben que no lo conseguirá, algo que también preocupa a nuestro prota, pues supera los 40 oponentes, pero ya solo le queda un 25% de batería, justo cuando Kukuro comienza a gritarle varias ofensas para que muera, pues igualmente no vale para nada, sorprendiendo a los demás compañeros porque no deja de insultarlo, y esto motiva a varios más de los presentes para empezar a gritarle todo tipo de insultos, deseando que desaparezca y que nunca más vuelva a la academia. Esto hace que Souji recuerde de inmediato aquella primera vez que comenzó a recibir insultos en su canal y sentía que estaba recibiendo todo el odio del mundo, pero al ver a su hermana toser sangre entendió que no había nada más aterrador que perder a su hermana y haría lo necesario para salvarla, por lo que convirtió aquel odio en su motivación para ganar dinero, y ahora que escucha estos insultos sabe cómo puede controlar el fuego de su ira en el interior, así que comienza a eliminar más rápido a sus enemigos y todos se sorprenden porque Souji está controlando de manera casi perfecta su poder, algo que nunca nadie esperó porque es como que un bebé logre caminar en
apenas una semana. Incluso cuando nuestro prota acaba con el oponente número 100, varios compañeros lo celebran y Yoimaru mira a Kukuru bastante alegre, pues sabe que el chico lo insultó para que varios también lo hicieran y de esa manera recrear el ambiente hostil al cual nuestro prota estaba acostumbrado. Eso generaría que tuviera la imagen necesaria para controlar su poder y el maestro encargado de la prueba se niega a aceptar que algo así suceda, por lo que libera muchos más fantasmas, pero Souji no se detiene y grita que quiere desahogarse mucho más, así que acaba con todos los fantasmas hasta que la máquina se sobrecalienta y sus compañeros miran impactados que acabó con 160 fantasmas, lo que es un récord totalmente nuevo, y el maestro encargado se marcha furioso, mientras que Yoimaru sonríe emocionado, pues quiere ver la química de aquellos dos estudiantes suyos en una batalla decisiva. Al siguiente día, nuestro prota no entiende por qué están viendo clases de matemáticas en una academia para exorcistas, pero Renri le dice que puede ayudarle si lo necesita, pues le agrada bastante, y junto a Hiyori lo felicitan por aprobar. Aunque Souji le agradece a Kukuru por su ayuda, pero este responde que al parecer mintió cuando dijo que no le agradaba luchar, mientras que Kiyomi es la que comenta molesta que todos aquellos que tienen poder ofensivo también tienen una personalidad muy desagradable y a ella no le gusta que haya otro más en su clase. Pero Kukuru es quien se molesta, pues lo está comparando con Souji y comienza a reclamarle algo furioso, al tiempo que Yoimaru llega avisándole a nuestro prota que tendrá su primera misión como exorcista, aunque no lo hará solo, pues la lucha entre espectros y humanos debe hacerse en equipo, así que al ver cómo Kukuru discute con Kiyomi sonríe, pues ya sabe quiénes serán los enviados para esta misión. Mientras tanto, en un salón varios espíritus se reúnen alrededor de Solitario K, quien se lamenta porque Akari había acabado de despertar cuando la eliminaron, pero uno de sus compañeros lo anima porque lo ha visto desanimado estos últimos días y no debe sentirse así, pues le recuerda que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Además, debe sentirse feliz porque ya encontró a aquel chico y Solitario lo recuerda, ya que va siendo tiempo de ir a visitar al usuario del fuego fatuo. Nuestro prota por su parte llega con sus dos compañeros hasta el lugar de destino y se asombra porque es una reconocida tienda electrónica, pero además mira que Yoimaru los saluda con una peluca y atuendo muy común, por lo que este explica tuvo que disfrazarse para no llamar demasiado la atención y les explicará lo que sucede, justo cuando tres chicas se acercan confesándole a Yoimaru que es demasiado lindo y quisieran salir con él, aunque este lo niega pues está trabajando y además ya abandonó aquellos deseos mundanos. Y es mentira porque se queda viendo los buenos dotes que tiene una de ellas. ¡Dios, qué buenos los gráficos! Por lo que aquellas chicas se lo llevan y es Kakiko quien explica que detectaron señales espirituales en este lugar. Además, hay un cliente que resultó herido y todo indica que se trata de una central de cuentas fantasmas, por lo que Kukuru le explica a Souji que aquellos fantasmas espirituales, al ser seres digitales, requieren cargarse cada cierto tiempo para no desaparecer y la actividad paranormal en locales electrónicos no es tan extraño. Pero Kiyomi no entiende por qué motivo la enviaron con ellos dos y Kukuru confiesa tampoco lo esperaba, pero al parecer a Yoimaru le agrada molestarlos y nuestro prota no entiende por qué lo involucraron en un asunto así, pero Kiyomi se preocupa pues en 2 horas su ídolo estará en directo y no puede perdérselo, mientras que Kakiko les avisa que su misión es acabar con todos los fantasmas que al parecer son de bajo rango. Además ya despejaron el lugar y según los servicios de inteligencia no hay tanto problema, pero él les recomienda que estén muy atentos y que no pierdan la vida, así que los 3 chicos entran y Souji los anima para terminar lo más rápido posible, aunque al mismo tiempo lo asusta un poco estar en una tienda tan grande y tan vacía, mientras que Kiyomi les dice que deben terminar muy rápido y Souji intenta avisarle de un fantasma, pero la chica lo esquiva con facilidad y activa su poder digital haciendo que una masa de carne aparezca en su mano y luego dispara sometiendo a aquel fantasma, aunque nuestro prota queda muy confundido y Kukuru le explica que Kiyomi es una fan pegajosa de un músico de una banda que él no recuerda, pero ella es demasiado intensa pues es de aquellas que revisa cada publicación y hasta hace zoom en las fotos buscando el reflejo de alguna chica o trata de descubrir el lugar en donde vive con el entorno, por lo que constantemente la banean en sus cuentas, pero ella se crea nuevas más para seguir insistiendo, aunque la chica niega que esto sea algo malo porque solo siente mucho amor hacia Kureha y en ese instante acaba con el fantasma, al tiempo que Kukuru le explica a Souji que según la forma en que use su teléfono, ese mismo será su poder virtual el que se manifestará, lo cual le hace entender a lo que ella se refería con decir que todos los de poder ofensivo tenían una actitud
desagradable, pero mira asustado que ella le apunta y en realidad esta logra someter a un fantasma a su costado, comenzando incluso a luchar junto a Kukuro y eliminan a varios fantasmas. Esto es algo que no esperaba porque hace poco los vio discutir y pelear, pero ahora demuestran que llevan mucho tiempo en esta academia y que se conocen a la perfección, por lo que entiende que los exorcismos son un trabajo en equipo y ellos lo demuestran, así que no piensa quedarse atrás y al ver que un fantasma aparece por la espalda de sus compañeros se lanza eliminándolo, aunque estos dos le reclaman que no debe hacer algo así porque si los toca con su fuego fatuo los eliminará. Mientras tanto, dos hombres aprovechan que la tienda está vacía para llevarse todos los productos que puedan, aunque unos fantasmas los atacan en ese momento, pero nuestro prota por su parte escucha como Kiyomi le confiesa que ella nunca quiso ser exorcista, aunque resulta que es muy buena luchando y que tiene bastante talento, por lo que terminó aceptándolo solo porque necesita dinero para apoyar a su ídolo y poder demostrarle todo su amor. Esto sigue pareciéndole muy raro a nuestro prota, pero Kukuro les dice que deben dejar de hablar y concentrarse, mientras la chica responde que ella siempre está concentrada y no debe ordenarle cómo luchar, pues le recuerda que es alguien inferior y que nunca podrá ganarle, dejando impactado a Souji, pues a pesar de que están discutiendo todavía siguen luchando juntos sin problema, mientras que Kiyomi dice que por ese motivo no necesitan un poder ofensivo más y menos si se trata del fuego fatuo, pero nuestro prota entiende que es normal le teman al poder que puede eliminarlos, al tiempo que Kiyomi le pide que se quede atrás y les permita a ellos dos encargarse. De esa manera llegan hasta el último piso y la chica pide que sea rápido para poder conectarse al directo, pero cuando encuentran a un fantasma rápidamente lo retiene para que Kukuro lo impacte, aunque aquel fantasma se gira emocionándose porque tiene más muñecos con los cuales jugar y deja impactado a Kukuro, pues se regeneró de su herida muy rápidamente y entonces se libera del poder de Kiyomi, incluso sujeta a la chica para poder usarla como su juguete y cuando Kukuro intenta golpearla recibe un impacto directo que lo lanza contra varias estanterías. Esto preocupa demasiado a nuestro prota y Kukuro le confiesa que no es un fantasma de bajo rango, sino que se trata de uno con una maldición, lo que los convierte en seres muy poderosos y lo normal es tener un equipo especializado para poder exorcizarlos, pero en ese momento nuestro prota mira cómo este ser le rompe uno de los brazos a Kiyomi y luego la estampa contra el suelo dejándola inconsciente. Esto le preocupa demasiado pues no es como los demás y no sabe qué hacer, mientras Kukuro se levanta pidiéndole que se marche pues él se encargará de rescatar a Kiyomi y luego lo alcanzará, ya que le ordena no luche pues sus llamas lo distraerán y no le permitirán luchar bien, así que se lanza con su poder intentando forzar al fantasma que libere a su compañera, pero sus impactos no hacen nada pues el fantasma se regenera en un instante y comienza a mencionar que Kiyomi se vería mejor con el cuello roto. Esto preocupa demasiado a Kukuro y cuando corre hacia ella un impacto hace que el fantasma libere a su compañera, asombrándolo pues es un peluche envuelto en fuego fatuo y mira a nuestro prota quien le recuerda que se supone los exorcismos son un trabajo en grupo, por lo que no le importa que sea una distracción, pero el chico levanta a su compañera y comienza a correr, mientras el fantasma arroja una gran cantidad de objetos que terminan activando la reja y bloquea la salida, por lo que nuestro prota se esconde junto a sus compañeros y a las afueras del lugar Kakiko avisa que hay un fantasma de nivel medio y para colmo Yoimaru no está disponible, así que necesitan refuerzos. Unos minutos después, nuestro prota escucha como aquel fantasma los busca y aunque tiene miedo se alegra pues fue de ayuda, pero Kukuro le recuerda que si hubiera fallado seguramente Kiyomi estaría muerta, aunque en ese momento tiene una idea y se acerca a nuestro prota dejando que el fuego lo toque. Esto preocupa a Souji al recordar lo que Yoimaru mencionó de su poder, pero mira que no le hizo daño. Esto lo confunde y Kukuro en cambio confirma su pensamiento, pues le señala al fantasma que no ha podido regenerarse la herida que le causó con su fuego. Esto tiene que ver con el Yin Yang, pues su poder es el contrario al fuego fatuo demoníaco, pues no afecta a los seres vivos, sino que por el contrario solo quema las almas fantasmas, lo que emociona a nuestro prota, ya que entonces no es un peligro como le habían dicho antes, y en realidad es un exterminador de demonios, así que pregunta cuál es el plan y Kukuro lo niega porque es un fantasma de nivel medio y no podrán vencerlo, pero Souji le enseña su poder, ya que tienen una oportunidad de demostrar que son mejores de lo que todos piensan, y el chico termina aceptándolo. Además confía en que Kiyomi estaría bien allí pues no es tan débil y mientras el fantasma grita enojada por la herida que le causaron, nuestro prota aparece por la espalda y con un impacto le quema aún más, lo que Kukuro aprovecha para lanzarse con todo y dar repetidos golpes con su arma, pues si el fantasma no puede regenerarse por las llamas, ellos tienen la oportunidad de ganarle, aunque nuestro prota se distrae por un momento y recibe un impacto, aunque logra levantarse nuevamente y escucha como aquel ser les avisa que no tendrá piedad, porque arrancará sus extremidades para cambiarlos de posición y luego los
se expondrá para que todo el mundo conozca sus obras de arte. Esto despierta un sentimiento conocido en Souji, pues es lo mismo que cuando estaba por luchar, ya que su cuerpo se acelera y la adrenalina lo inunda. Aquella sensación le agrada bastante y Kukuru sonríe al ver que lo está disfrutando. Justo en ese instante el directo de Kureha comienza y nuestro prota intenta alcanzar al demonio pero falla. Además queda acorralado y junto a Kukuru miran asombrados que nuevamente la masa pegajosa retiene al demonio, pues Kiyomi está de pie y con una mirada asesina le reclama al fantasma que por su culpa no fue la primera en entrar en el directo de su ídolo y debe recompensarle por si este la llega a olvidar. Así que ordena a sus compañeros la destruyan y nuestro prota junto a Kukuru comienzan a golpear al fantasma, consiguiendo herirla mientras que este intenta liberarse de aquella masa pegajosa. Pero Kiyomi escucha cómo su ídolo le agradece a la primera fan en donarle y quien incluso promete comprar un boleto en primera persona para su concierto. Esto desata su ira, pues están coqueteando y debería ser ella quien recibiera estas palabras. Así que desata su poder y atrapa con más fuerza al fantasma, lo que divierte a Souji, pues ella tiene una personalidad incluso peor que la de ellos. Mientras Kukuru responde que es el único normal y nuestro prota se lanza al ataque bastante divertido, porque parece que son un trío de imbéciles, pero le agrada no ser el único con una personalidad tan extraña. Así que empiezan a luchar juntos, mientras que en la academia la noticia de un fantasma de nivel medio se extiende, alegrando a Korekiyo al saber que Souji está en peligro, pero en cambio los compañeros de nuestro prota sí se preocupan, aunque Hiyori supone que seguramente ya están luchando y hasta tienen oportunidad de ganar, pero para Naruhiko es imposible que puedan conseguirlo y Renri sí llega a creerlo, pues son los tres tipos de poder virtual más molestos que existen, lo que nuestro prota y sus compañeros saben, por lo que combinando sus poderes logran luego de varios minutos acabar con aquel fantasma, asombrando más a nuestro prota cuando ve que desaparece y Kiyomi cae rendida por tanto esfuerzo. Pero Souji grita emocionado ya que eso estuvo increíble y Kukuru le pide que lo acepte de una vez por todas, algo que nuestro prota por fin entiende, pues siempre se excusó en que hacía aquellas cosas terribles por su hermana, pero en el fondo sabe que también descargaba su frustración y que sí lo disfrutaba. Así que se siente una escoria, pero Kukuru le dice que entre todas las escorias también hay grandes exorcistas y Kiyomi lo anima, pues es mejor que lo reconozca a que quiera ser como a Kukuru, quien finge ser alguien perfecto, por lo que entre los tres se animan ya que consiguieron superar su primera misión juntos e incluso Kukuru avisa a Souji que empezarán a entrenar juntos, por lo que comienzan a avanzar mientras comentan que todo terminó bastante destruido en el local, pero nuestro prota escucha una voz que se lamenta de lo sucedido y al girarse nota que sus compañeros con sangre en los ojos caen al suelo, mientras una figura en llamas surge desde un monitor y sabe que se trata de Solitario K. En ese instante, Souji, al ver que sus compañeros caen al suelo, no lo piensa dos veces y se lanza al ataque, pero Solitario K ni se inmuta y se lamenta que ese sea todo su poder. Justo cuando nuestro prota cae al suelo sintiendo cómo sus ojos empiezan a sangrar y no entiende cómo es que aquel fantasma conoce también su nombre, pero aunque las dudas en su mente le dan vueltas, hay algo que lo motiva a forzar que su cuerpo se mueva, pues le reclama a Solitario K que fue quien le quitó la vida a su hermana y este lo confirma, aunque si le confiesa fue bastante complicado eliminarla y al final no sirvió de nada, porque él terminó arruinándolo todo. Esas palabras despiertan la ira en nuestro prota porque está hablando sin remordimiento sobre la vida de su hermana y a pesar de que usa toda su fuerza, su cuerpo no le responde, por lo que solo levanta la cabeza y le avisa que lo eliminará. Pero Solitario K se burla porque justamente esos sentimientos son los que lo atan a este mundo. Pero esto es algo bueno porque ahora que muera podrá reencarnar y prepara su ataque con su poder, mientras nuestro prota se lamenta porque no puede recuperarse y ni siquiera podrá defenderse. Pero en ese instante siente una ráfaga de viento que detiene el fuego fatuo de Solitario, quien pregunta extrañado por su aparición y Yoimaru le dice con honor que es el maestro de aquellos chicos. Esto llama la atención del fantasma porque es el maestro de Souji y en un segundo Yoimaru ya se asegura de que sus estudiantes sigan con vida, alegrando también a Souji porque Yoimaru le dice que simplemente quedaron inconscientes por el miasma y lo comprueba ya que al decir malas palabras Kukuru le pide que no sea tan vulgar. Incluso Kiyomi despierta y Yoimaru comienza a llorar disculpándose porque estas mujeres no lo dejaban marcharse y ellos mientras tanto se estaban enfrentando a un fantasma de nivel medio, pero nuestro prota asustado le dice que Solitario los ataca y entonces una barrera los cubre del fuego fatuo, sorprendiéndolo bastante, mientras Kukuru y Kiyomi le explican que se trata de una barrera EMP creada por un dispositivo
dispositivo que impide la intrusión de entidades electrónicas y funciona alrededor de 3 minutos, aunque nuestro prota sigue sin entender muy bien de qué es lo que hablan, y Yuimaru le dice que gracias a esto no serán afectados por el poder de Solitario K, así que se levanta felicitando a Souji porque no se rindió, ya que mantuvo la frente en alto incluso hasta el último momento, y si sigue con vida es porque todavía no ha perdido. Eso emociona a nuestro prota, pero se asombra al ver que un pez digital bastante grande aparece junto a su maestro, quien lo lanza al ataque y con este logra impactar directamente en Solitario, enviándolo contra uno de los muros, dejando más que impresionado a nuestro prota, pero Solitario en cambio sonríe emocionado, pues si elimina a este maestro, el vínculo que une a Souji a este mundo será mucho más fuerte, pero Yuimaru esquiva el fuego con el que lo ataca y usa su pez para dar nuevamente un ataque directo, mientras Souji le pregunta impresionado qué tipo de poder es el que está usando su maestro, y Kukuru responde que técnicamente no es su propio poder virtual, ya que Yuimaru está usando el poder espiritual que hay en su cuerpo y lo canaliza a través del abanico, pues este lo convierte en poder virtual, algo que el maestro confirma en su mente, pues a diferencia de la nueva generación, los más adultos y exorcistas antiguos no tienen capacidad de despertar un poder virtual, pero esto no le impide atacar, y Kukuro también le explica a nuestro prota el mayor detalle, ya que esa conversión de poder hace que su maestro solo puede usar el 10% de su poder original. Esto preocupa a Souji, pues su maestro comienza a sangrar, pero Kukuro le dice que no hay de qué preocuparse, porque el poder de Yuimaru ya estaba rotísimo desde mucho antes, y a pesar del nerfeo todavía sigue siendo increíblemente fuerte, lo que el maestro demuestra con una gran técnica, y Kukuro menciona que por algo es llamado el exorcista genio, ya que desde muy joven destacó al exorcizar un demonio de rango calamidad teniendo tan solo 18 años. Incluso Kiyomi dice que muchos lo llaman una leyenda viviente, pero este no decidió asumir el liderazgo de la organización al completo, sino que prefirió convertirse en un maestro y preparar a la nueva generación, por lo que difícilmente perderá un combate de este nivel, y Yuimaru lanza su mejor ataque contra Solitario K, asombrando a nuestro prota, pues piensa que lo derrotó, pero el maestro lo niega, pues se le escapó al último momento, mientras que el fantasma pregunta a su sirviente por qué lo trajo de vuelta a la red. Entonces este le avisa que no puede excederse, ya que estaba quedándose sin batería, algo que molesta a Solitario K, porque eso es lo que no le agrada de ser una cuenta muerta, mientras su sirviente le promete que ya pronto tendrán esto solucionado. Después de un rato, Kakiko avisa del estado de los estudiantes y Kukuru lamenta saber que Solitario K estaba en modo de ahorro y debilitado, pues esta era la mejor oportunidad para vencerlo, y Yuimaru les dice que igualmente lo más importante es que siguen con vida, despertando en Souji emociones que antes no sentía con tanta fuerza, por lo que le dice a su maestro que quiere ser como él y llegar a su nivel, pero Yuimaru se ríe porque él solo es alguien pasado de moda y puede incluso llegar a ser mejor. Después de un rato, los maestros de la academia se reúnen en uno de los baños para hablar sobre la situación, siendo la directora quien le pregunta a Yuimaru si sabe por qué apareció K en aquel lugar. Pero este, muy fiel a su estilo, actúa bastante relajado y hasta insulta a la directora llamándola vieja. Mira, cállate, mejor te salvaste de mí, maldito. Aunque luego les dice que claramente Solitario K apareció en ese lugar por Souji, pues según lo que le escuchó decir, está planeando eliminarlo para usarlo seguramente como una cuenta muerta. Esto de inmediato molesta al maestro Nansou porque ya lo había advertido y Souji sería un problema para ellos, así que retoma la opción de purgarlo y purificar su alma para que no pueda ser usado como una cuenta muerta. Pero Yuimaru lo niega porque aquel chico ya es su estudiante y avisa que está más enojado porque el maestro encargado de la inteligencia no avisó que había un espíritu de nivel intermedio, así que se imagina lo hicieron a propósito y le lanza una mirada acusadora a Nansou, pero les avisa que el fuego de nuestro prota ya no les hace daño a los humanos, por lo que no son una amenaza como pensaban y cualquier intento de purificación sería un asesinato, lo que la directora confirma porque igualmente Souji ahora es su estudiante, pero sí le preocupa la intención que pueda tener Solitario K, y Yuimaru responde que no deben preocuparse porque él sabe qué hacer en caso de que la situación se les salga de las manos. Nuestro prota por su parte no deja de hablar con Kukuro sobre lo increíble que fue el poder de Yuimaru, mientras que varios estudiantes los miran regresar porque el rumor de que Souji venció a un fantasma de nivel intermedio ya se esparció y muchos comienzan a tener bastante curiosidad, mientras algunos otros no creen que sea tan sobresaliente como muchos mencionan, sino que ellos demostrarán que en su caso son una mejor clase que la de aquel chico del fuego fatuo.
Segundos después llegan hasta la enfermería, donde Souji entra sin preguntar y por muy poco se encuentra a Kiyomi en una situación muy comprometedora, pero se asombra al verla tan recuperada y con su piel tan intacta, así que no entiende cómo es que lo hizo tan rápido, pues ella fue quien resultó más malherida. Justo entonces la enfermera entra saludándolos porque al parecer hoy tiene bastante trabajo. Además saluda divertida a Souji porque ya lo conocía, aunque él seguramente no lo recuerda ya que estaba inconsciente, pero le pide que él se levante el cabello y le toma una foto con la que comienza a usar su poder virtual a través del teléfono y como si estuviera retocando una foto comienza a eliminar los rasguños y heridas, dejando impactado a nuestro prota porque en cuestión de un segundo sus heridas desaparecen y ya no siente nada. Esto nunca se lo imaginó, ya que no pensaba que el poder virtual funcionara de esta forma, y la enfermera confiesa que siempre y cuando pueda ver a través de su herida podrá curarla, aunque no puede tratar heridas internas. Pero Souji pregunta entonces cómo fue que Kiyomi se recuperó del brazo que tenía fracturado, y ella le dice que fue algo más complicado, porque con ayuda de un poco de anestesia le durmieron el brazo y luego se lo abrieron, llegando hasta el hueso, donde pudo usar su teléfono para dejarlo como a nuevo, y luego capa por capa de músculos y piel la fue arreglando con su poder, aunque es un trabajo realmente agotador para su energía virtual. Pero Souji se asombra todavía más porque es realmente increíble todo lo que se puede hacer, mientras que la enfermera promete que siempre y cuando esté a su alcance hará todo lo que pueda para curarlos, por lo que nuestro prota sabe debe esforzarse mucho más, ya que tampoco puede confiarse del todo. Y en este momento llegan varios compañeros más halagándolos porque supieron que vencieron a un fantasma de nivel intermedio. Pero cuando Naruhiko se acerca a nuestro prota queda muy asustado por la expresión que tiene en el rostro y se aleja, ya que definitivamente nadie en esta academia es normal, mientras que la enfermera nota que los tres planean marcharse y pregunta qué es lo que tienen pensado hacer, pero cada uno de ellos está completamente decidido a entrenar más, pues les dieron una paliza y no pueden aceptar ser tan débiles. Incluso nuestro prota en su mente sabe que no pudo hacer nada cuando tuvo al que acabó con la vida de su hermana frente a él, pero la enfermera les pide que vean sus teléfonos porque ya no les queda nada de energía espiritual, así que si van a entrenar ahorita terminarán desmayándose y lo mejor es que descansen. Pero tanto nuestro prota como sus dos compañeros no lo aceptan, ya que van al gimnasio, pues al menos entrenarán sus músculos, asombrando a los demás compañeros de clase, pues llegaron de recibir una paliza y ahora se encuentran entrenando. Pero Yuimaru recuerda que prometió a todos los maestros que en caso de ser necesario eliminaría personalmente a Souji, aunque sabe que esto no es algo que vaya a suceder, pues confía en que sus estudiantes se volverán muy fuertes. Unos días después, nuestro prota ya va con dos de sus compañeros explicando que quiere mejorar en su resistencia física y en agilidad, porque en el último combate contra el fantasma comprendió que su poder espiritual está muy por encima de su capacidad física, así que quiere potenciarse al máximo y espera que Kukuru lo ayude, pero este no responde porque está muy concentrado en su teléfono y eso sorprende a Roji, pero Renri le pide que espere un momento, pues Kukuru está enfocado en su tarea diaria. Esto sorprende mucho más a nuestro prota porque se encuentra respondiendo comentarios negativos y tratando de corregirlos. Entonces comienza a pensar que todavía no conoce del todo a sus compañeros, pero Kukuru termina con su trabajo y se relaja bebiendo algo de té, mientras que Souji pregunta si acaso estuvo en una pandilla, pues recuerda que en las aguas termales notó que tiene un tatuaje en el brazo, pero ante la sorpresa del chico es Renri quien lo confirma, porque incluso le enseñó una foto de cuando estaban en las pandillas y nuestro prota se asombra porque se veía muy diferente a lo que es en la actualidad, pero sí le confiesa que todavía le falta mucho para ser el estudiante ejemplar que planea ser y dejar aquella vida atrás de pandillero, pues en ocasiones vuelve a ser el mismo de antes, lo que fastidia a Kukuru, pero nuestro prota les dice que quiere saber mucho más sobre ellos, ya que parecen tener vidas increíbles, y Renri se emociona porque también ha descubierto que no es tan malo y provocador como muchos creían, mientras Kukuru pregunta a qué fue que vino y nuestro prota le repite que quiere que lo entrenen, pero ellos lo envían con Hiyori, pues ella tiene más conocimiento sobre el combate físico, y nuestro prota entra hasta un dojo mirando la muñeca que siempre le habla, por lo que le pregunta si podría enseñarle algo de combate físico y cómo mejorar, aunque esta no le responde, y al estar preguntando qué le sucede se asusta al ver que hay una gran cantidad más de muñecas, pero Hiyori aparece por su espalda aterrorizándolo, y ella en cambio se burla porque le explica que esa es la muñeca oficial de la academia y por esto hay tantas, pero ella simplemente está
está usando su poder espiritual de posesión para controlar una muñeca, ya que en sí ella se encuentra en realidad en su habitación, pero acepta su propuesta porque le agrada mucho la idea de poder combatir con el famoso Aoringo. Algunos minutos después, Naruhiko no entiende por qué tuvo que llevar un muñeco increíblemente pesado hasta el salón de entrenamiento, pero Hiyori le agradece y le pide que sea el árbitro, dando inicio al combate, y nuestro prota no está seguro de poder luchar contra una muñeca tan adorable, al tiempo que Hiyori lo ataca con todo, logrando darle buenos golpes, y Naruhiko le recomienda a nuestro prota que se lo tome en serio, porque Hiyori es una de las mejores en los esports y una aficionada de los juegos de pelea, así que Souji decide que entonces lo tomará más en serio, y esto emociona a la chica, pues ella también lo hará y directamente va hacia el muñeco de prácticas para cambiar de posesión, consiguiendo controlar entonces este muñeco, pues así logrará dar mejores golpes que con una simple muñeca. Pero Souji se lanza de inmediato, pues al estar en un muñeco más grande él podrá acertar sus golpes, y se asombra cuando en realidad es quien comienza a recibir un combo completo, algo que no puede ni lograr anticipar porque los movimientos de Hiyori son muy rápidos, y ella le dice que si quiere ser un gran luchador debe aprovechar cada frame, pues debe anticiparse siempre y entender cómo es que lucha su oponente, fijarse en su respiración, y cada detalle cuenta bastante, por lo que luego de varios golpes nuestro prota comienza a entenderlo y empieza a esquivar, asombrando a Naruhiko, pero luego de bloquear un ataque directo Souji cree que ya lo consiguió, mientras que Hiyori le avisa que no debe cantar victoria porque todavía le falta aprender una técnica especial. Entonces ella, con una descarga de rayos, hace que nuestro prota caiga al suelo debilitado, y él acepta su derrota porque es bastante fuerte, y desde este momento decide que será su maestra, llenando de orgullo a Hiyori, ya que también hace mucho tiempo alguien no era capaz de bloquearle uno de sus golpes directos. Minutos después, la enfermera les dice que se lastiman demasiado seguido, y la directora no está muy feliz porque ellos agotan el poder espiritual que tiene en la enfermería casi que por completo, y gracias a esto no ha podido hacerle las sesiones anti-envejecimiento. Algunas horas después, luego de un buen baño, nuestro prota sale emocionado porque está aprendiendo bastante y se imagina cómo sería el aspecto de Hiyori, ya que debe ser alguien igual de ruda, pero en ese momento choca sin querer con una chica y Kiyomi le reclama que debe fijarse mejor, pero al levantar a la chica, nuestro prota se asombra porque la está llamando Hiyori y pregunta si acaso es su maestra, aunque la chica corre avergonzada, y esto lo confunde más, pues hace rato era muy confiada. Lo que Kiyomi confiesa es muy normal, ya que mientras está jugando, Hiyori cambia su actitud por completo, lo que comprueba cuando ella usa su marioneta para golpearlo de nuevo, pero la verdadera Hiyori solo se asoma un poco detrás de la pared y con mucha vergüenza le confiesa que espera poder entrenar nuevamente con él, asombrando mucho más a nuestro prota, ya que cada vez empieza a aprender más sobre ellos, y justo Yuimaru le envió un mensaje, pues deben reunirse pronto para discutir cómo se vencerá a Solitario K. Al siguiente día, Yoimaru va de camino hacia la reunión cuando se encuentra con el maestro Korekiyo, quien pregunta si no estará pensando en involucrar al del fuego fatuo en esta misión, pero Yoimaru responde que igualmente no debe importarle, pues la directora ya lo considera un estudiante más y sigue su camino ignorando los comentarios de Korekiyo hacia Souji. Una vez se reúne con todos los estudiantes, les dice que ya tienen el plan para vencer a Solitario K, explicando además que la asociación ha intentado en 2 ocasiones exorcizar a aquel fantasma, pero no lo han conseguido, y la última vez Solitario hizo un movimiento inesperado que causó la muerte a muchos estudiantes. Por esa razón, ahora necesitan del apoyo de todos, y que Akiko es quien informa que el grupo de inteligencia ya se encuentra rastreando la ubicación de Solitario, por lo que esperan en menos de 3 meses dar con su escondite, y entonces se iniciará con el plan. Aunque Yoimaru les da un pequeñísimo aviso, ninguno de ellos que son de la clase B podrá participar. ¿Qué? ¿Cómo que no? Eso deja completamente confundido a Souji, y Kukuro le explica que a los de primer año normalmente no se les permite participar en combates de nivel alto o extremo, salvo de algunas excepciones donde su poder es fundamental para lograr el exorcismo o que demuestren su valor como uno de los mejores exorcistas. Así que nuestro prota pregunta qué es lo que necesita para lograrlo, y Yoimaru le dice que podría ganarse el derecho a participar si demuestran las competencias entre grados, que es mucho mejor que los de la clase A, lo que nuestro prota
prota acepta sin dudar porque no puede quedarse fuera del exorcismo de aquel fantasma, así que en cuestión de horas ya comienza a entrenar junto a su grupo, pero se sorprende cuando Naruhiko lo protege usando un escudo, mientras el chico supone que lo ve como alguien inferior porque solo usa un poder defensivo, lo que nuestro prota niega, y es Renri quien en cambio comienza a darles indicaciones para que tomen sus puestos, asombrando a Souji porque todos terminan rodeando a sus objetivos y Renri les dice que simplemente usó el poder que tiene para ver varias ubicaciones y así tener un plano perfecto de todo el lugar, por lo que comienzan a luchar y en cuestión de segundos vencen a sus objetivos de práctica. Esto asombra a Yuimaru pues están mejorando bastante y durante los siguientes días todos siguen entrenando sin parar, mejorando cada vez más en coordinación y en sus ataques, incluso se dan consejos sobre qué es lo que deben perfeccionar y nuestro prota acepta todos los consejos de sus compañeros para mejorar en su poder, algo que alegra a Yuimaru pues la diferencia en nivel a comparación del año pasado es mucho más amplia y nuestro prota sabe que tiene unos compañeros increíbles y a un gran maestro, por lo que debe seguir a su altura y decide irse a entrenar solo después de la práctica porque él aún debe seguir mejorando. Algunos minutos después se mueve por el bosque perfeccionando sus habilidades y movimientos, aunque revisa el pasador que tiene guardado de su hermana y el cual siempre lo motiva a seguir con su objetivo, pero está por desmayarse al usar tanto poder cuando un chico lo sujeta diciéndole que al parecer se esforzó demasiado, aunque Souji no lo reconoce y este entonces se presenta como Dave. Además toma el pasador y pregunta si era de su hermana, lo que nuestro prota confirma ya que el chico le dice que al parecer tienen muchas cosas en común. Así que Souji supone que Solitario K también le quitó a alguien importante y le confiesa que en su caso aquel pasador es lo único que le mantiene el recuerdo vivo de su hermanita, pero al mismo tiempo le da la fuerza para seguir entrenando al máximo y Dei suelta una lágrima pues es una historia increíble, así que le devuelve el pasador, pero antes de que Souji lo tome la mano del chico se envuelve en fuego, mientras que una sonrisa desquiciada se forma en su rostro confesando que sí se parecen ya que ambos son provocadores de lo peor y nuestro prota mira en shock que el pasador de su hermana está completamente quemado, pero Dei le dice que igualmente aún tendrá el recuerdo y nuestro prota siente como la ira se apodera de su cuerpo, pero esto solo emociona más a Dei y comienza a tomarle varias fotos pues disfruta mucho ver lo que le está provocando, incluso se burla de lo débil que es y en ese instante es Hiyori quien llega intentando golpear al chico. Además pregunta a nuestro prota si se encuentra bien pues aquel chico es un provocador de primera y uno de los estudiantes más odiados de la academia, pero no es el único, sino que se encuentra con todo el grupo de la clase A, quienes además eran sus oponentes y nuestro prota los mira a cada uno comprendiendo que ellos serán sus rivales, pero el líder de la clase A le ordena a Dei que no escape del entrenamiento y avisa que se marcharán, mientras que Hiyori le recomienda a Souji que aproveche para marcharse también si no quiere problemas, pero nuestro prota no planea dejar que todo pase sin consecuencias, por lo que con su poder se lanza en contra de todos ellos, pero una chica lo sujeta en un instante y él mira desde el suelo como una espada pasa a centímetros de su rostro, quedando en completo shock y es Kukuru quien llega golpeando la espada de Minoru, el líder de la clase A, el cual sonríe al ver que llegó toda la clase B, pues no esperaba tener que verlos tan pronto. Y comenzamos con un nuevo anime, espero que les guste y como siempre la próxima semana habrá un nuevo capítulo, no se olviden de comentar y suscribirse como también de darle like, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo resumen. ¡Qué rica cola! Pero además, mira que Yuimaru lo saluda con una película. Pero además, mira que Yuimaru lo saluda con una peluca y atendo a... Pero además, mira que Yuimaru lo saluda con... Porque arrancará cada parte de... Porque arrancará sus miembros para acá.